Marcos capítulo 9, verso 23. Hoy les aseguro ser breve en el nombre de Jesús. Amén. El Señor puso esta palabra en mi corazón y creo que el Señor nos va a bendecir de una manera muy especial. Marcos capítulo 9, verso 23, ¿lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Padre, gracias por tu palabra. Estamos listos para escucharte. Ministra nuestras vidas en el nombre de Jesús. Siéntese. Yo quiero predicarle hoy conforme a lo que Dios ha puesto en mi corazón con el tema: ayúdame en mi incredulidad o aumenta mi fe. ¿Cuál es el tema? Es lo mismo en distintas palabras. Ayúdame en mi incredulidad o aumenta mi fe. En el texto que hemos tomado como punto de partida, la Biblia dice que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente Jesús dice estas palabras. El padre del muchacho exclamó diciendo: ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué realmente estaba pasando en esta historia por lo cual este padre le dice esto a Jesús? Cuenta la historia que Jesús estaba en el monte de los olivos. Se había transfigurado frente a 3 de sus discípulos. Y habiéndose transfigurado, dice que descendió donde estaban los otros 9 discípulos. De manera que al descender estaba allí una gran multitud que se había agolpado, porque un hombre había llevado un hijo suyo a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y le había pedido a los discípulos de Jesús que por favor que hicieran un milagro con su hijo, con el muchacho, que de vez en cuando lo tomaba un espíritu y dice que lo tiraba por tierra, lo echaba en agua o en el fuego, pero lo dejaba como muerto y echaba espumarajo. Cuando Jesús desciende, la multitud que está expectante a lo que los discípulos no pudieron hacer, cuenta la historia que Jesús, desde que desciende, la multitud que estaba agolpada viendo el evento, el epicentro que estaba ocurriendo, dice que fueron donde estaba Jesús. Recordemos que Jesús, su fama se había extendido. La gente escuchaba de Jesús y lo escuchaba como quien tiene autoridad, que Jesús hablaba con poder y mostraba sus grandes hazañas. De manera que ahora cuenta la historia que la multitud que está allí va donde está Jesús, y dentro de la multitud el padre del muchacho que va donde está Jesús con una queja por lo que los discípulos no podían hacer. La Biblia dice que el padre del muchacho le dijo a Jesús: Señor, quisiera que me tenga misericordia y me hagas el favor de sanar a mi hijo. La Biblia dice que Jesús le dijo: ¿qué tiene el muchacho? La Biblia dice que el hombre le dijo a Jesús: él tiene un espíritu inmundo que lo toma y lo tira en tierra, lo deja como muerto, echa espumarajo. Pero lo cierto es que está muy enfermo el muchacho. Jesús le dice: ¿puedes creer? Si puedes creer, para el que cree todo es posible. El padre, al escuchar lo que Jesús está diciendo, de inmediatamente le dice: ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe. Cuando yo leo este texto, a mí de manera personal me llamó mucho la atención el ver la humildad
y la sinceridad del padre del muchacho, porque no podía ver el milagro en su hijo. Cuando usted escucha lo que le estoy diciendo, puede darse cuenta que este padre ha llevado a su hijo delante de Jesús, porque primero lo había llevado delante de los discípulos, pero los discípulos no habían podido resolver nada. Algunos pensantes creen que la razón por la que estos discípulos no habían podido resolver nada era porque estaban discutiendo entre ellos la postura de Jesús, de que se había ido al monte de la transfiguración a disfrutar de un momento extraordinario y espiritual, y lo había dejado solo. Escuche esto, Rosairi. Esto me llamó mucho la atención, porque Jesús, cuando desciende, habla con el Padre y le dice algo que es digno de destacar. Le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? He de estar con ustedes. Es decir, que cuando usted ve lo que Jesús está diciendo, a causa de lo que el Padre está pidiendo, aquí hay un acto que es lo que impide que el milagro se efectúe. Y cuando usted analiza esto, se puede dar cuenta que lo que está impidiendo que el milagro ocurra en el muchacho no es la falta de un hombre de Dios, sino la falta de fe en los que necesitaban el milagro y en los que se suponía que tenían que manifestar el milagro. Cuando yo analizo esto, me doy cuenta que lo único que va a detener que la mano de Dios se extienda sobre una ciudad, sobre una familia, sobre una comunidad, se llama la falta de creencia o de fe que esa ciudad, pueblo, familia o nación pueda no tener en Dios. Cuando usted no tiene fe, se le hace imposible recibir cosas divinas o extraordinarias. Y lo que le estoy diciendo es que Jesús dijo que si puedes creer, al que cree, todo es posible. Le he dicho en diversas ocasiones que he analizado esta palabra, la palabra todo. Y cuando usted le investiga, todo simplemente es todo. Y todo es todo, y todo simplemente es todo. Es decir, que para el que cree, todo es posible. Ahora, cuando usted cree, ¿y qué es la fe? La fe, lamentablemente para algunos, tenemos que entender que la fe tiene la capacidad de hacer cosas inusuales y extraordinarias. Levante su mano derecha y diga conmigo: la fe tiene el poder de hacer cosas imposibles. Por favor, dígalo creyendo. Digo, la fe tiene el poder de hacer cosas imposibles. Mire, para el que cree, todo le es posible. Cuando usted cree, no hay impedimento que pueda proceder contra usted. Cuando usted analiza qué es la fe, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto puede sonar muy sencillo, pero cuando usted tiene fe, usted, aunque no vea las cosas, sabe que van a suceder, sabe que van a ocurrir. Usted trabaja en ella, porque la fe aparentemente es un músculo espiritual que te da la capacidad de creer en cosas invisibles o que aparentan ser imposibles. La fe, como es un músculo, le acabo de decir, se puede ejercitar. Hay unas de las formas más impresionantes para aumentar o ejercitar nuestra fe, es sencillamente conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, su fe se le eleva, su fe se aumenta, porque mientras más usted conoce a Dios, usted puede conocer lo capaz que es Él de hacer cualquier cosa conforme a la necesidad que usted tenga. Alguien puede decir en esta mañana: mientras más conozco a Dios, más confío en su poder. Alguien puede levantar la mano y decirlo, por favor: mientras más conozco a Dios, más confío en Él. Alguien dice: gloria a Dios. Es decir,
Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces cuando usted tiene fe, algo no tiene que ocurrir o pasar o verse. Simplemente su fe hace que usted lo vea aunque no exista. Es decir, la Biblia dice que por la fe creemos que fue constituido el universo. ¿Alguien bendice a Dios en esta mañana? ¿Alguien bendice a Dios en esta mañana? Y por eso le digo, ¿cómo podemos tener fe? La fe se obtiene por medio del conocimiento de la palabra. Mientras más conoce a Dios, más de Dios usted podrá creer. Alguien bendice a Dios. Por eso el apóstol Pablo, que se cree que escribe este libro de los Hebreos, aunque el autor es incierto, dice en Hebreos capítulo 12 verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras nosotros tengamos o pongamos nuestra mirada en los hombres, nosotros nunca podremos tener buenos resultados, porque los hombres somos efímeros. Los hombres, por más serios que seamos, podemos fallar. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, el perfecto, el intachable, alguien puede adorar a Dios, nunca nuestra fe va a menguar, nunca nuestra fe va a decaer, porque la fe en Cristo es una fe expectante, porque Él hace nueva cada mañana todas las cosas. ¿Alguien puede creer eso? ¿Alguien dice aleluya? Por eso alguien tiene que cada día conocer más a Dios para poder tener fe. ¿Qué tan capaz es la fe de hacer en nuestras vidas? Pregunta: ¿qué tan capaz es la fe de hacer en tu vida? Cuando tú tienes fe, conforme a lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 1 hasta el 10, dice que por la fe creemos que fue constituido el universo. Señores, por la fe Abraham, siendo ya viejo, creyó en la promesa de que Dios le iba a dar un hijo. Alguien dice gloria a Dios. Porque cuando tú tienes fe, no hay fecha de caducidad para que la promesa de Dios se cumpla. Eso alguien tiene que celebrarlo. Cuando tú crees en lo que Dios te ha dicho, tú sabes que Dios va a cumplir lo que Él te ha prometido, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando tú crees en lo que Dios te ha dicho, esa creencia, esa fe en Él te hace estar tranquilo a pesar de que esté en movimiento. ¿Alguien puede entender eso? Cuando tú tienes fe en lo que Dios te ha dicho, no es que tú te vas a sentar a masticar chicle y a olvidarte de la promesa. No estoy diciendo que tampoco va a ser tus propias diligencias para que se cumpla lo que Dios te ha dicho, sino que tú vas a unir tu fe y la vas a poner en tus obras. Pablo dice: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, y por medio de mis obras te voy a mostrar mi fe. ¿Qué quiere decir eso? Que una fe sin obra es muerta, y la fe sin obra no es creencia. Cuando tú crees que Dios te va a dar una casa, tú sales a averiguar cuánto cuesta el solar. Alguien puede bendecir a Dios en este día. Cuando tú crees que Dios te va a hacer empresario, tú buscas la mercadología, tú quieres hacer diligencia porque tú crees que Él lo va a hacer contigo. Cuando tú crees que Dios te va a dar un esposo, tú sales a vigilar a ver dónde está el galán, el ungido que Dios te va a dar. Alguien se puso serio, pero le voy a decir más. Cuando tú crees que Dios te llamó con una asignación específica, tú trabajas y empleas a aquellos para los que Dios te ha llamado. Levanta tus manos y di: la fe sin obra es... La fe sin obra es muerta. Escuche esto. Creemos que por la fe Abraham, siendo viejo, mantuvo esperanza en la promesa. ¿Alguien puede creer eso? Es decir, que siendo ya casi de 100 años, creyó que iba a fecundar y iba a tener un hijo. Gloria a Dios. Pero por la fe, Abel ofreció más
excelente sacrificio. Cuando tú conoces a Dios, tú no le das nada que no sirva a Él. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, pero cuando tú conoces a Dios, que tú tienes revelación de quién es Dios, tú le das lo excelente a Dios hasta en tu tiempo. El tiempo que le da, el tiempo que le brinda, se llama tiempo de calidad. No lo que te sobra, sino lo mejor de ti. ¿Por qué digo esto? Porque cuando conoces a Dios, reconoce que Dios es serio. Y como Dios es serio, tú necesitas tener el carácter de la seriedad de Dios para ir a la par con quien es Dios por lo que tú eres. Eso hay que explicarlo, siento que sí. Cuando tú sabes la seriedad de Dios, tú no eres un cualquiera en los negocios que haces con Dios. Por eso la Biblia dice, cuando a Dios haga promesa, es mejor entender que es mejor cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué le digo eso? Muchas veces cuando estamos atravesando momentos de escasez, decimos: Dios, cuando tú me bendigas, voy a bendecir tu obra. Cuando tú me des, le voy a ayudar a los pobres. Es suficiente que Dios te dé lo que tú le pediste para que se te olvide lo que tú prometiste. ¿Dónde está la iglesia aquí hoy? ¿Alguien dice gloria a Dios aquí hoy? Señores, tenemos que entender que muchas veces nosotros estamos atravesando un momento de dificultad en cualquier área de nuestras vidas y le decimos a Dios: cuando tú restaures mi matrimonio, yo voy a ir con mi esposa a la iglesia, yo voy a ir con mi esposo a la iglesia. Dios restaura el matrimonio y se nos olvida las promesas que le hicimos de ir a la iglesia. Ahora el tiempo de ir a la iglesia, de ir a la congregación, lo invertimos en el esposo o la esposa, que no está mal, pero si el día tiene 24 horas, ¿por qué no dedicarle un tiempecito a Dios y entonces otro al matrimonio? Alguien bendice a Dios. Alguien tiene que saber que por la fe creemos que agradamos a Dios. Por la fe creemos que Noé construyó el arca, a pesar de que la gente le decía: este tipo está loco, de que va a caer un diluvio. Pero Noé mantuvo la fe de aquel que le dijo: construye un arca. Los que tienen fe hacen y construyen cosas que la gente se le hace difícil creer que fue un mandado, una orden de Dios. Pero los que tenemos fe sabemos que Dios es suficientemente poderoso para mandarnos a hacer cosas que ojos no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en el corazón de un hombre. Alguien dice gloria a Dios en este día. Por la fe los antiguos taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y, como si fuera poco, conquistaron reinos. Señores, yo no sé si en esta mañana usted está dispuesto a creerme, pero la fe tiene una capacidad de hacer cosas imposibles posibles. La fe tiene una capacidad intrínseca de hacer cosas que se hace difícil al hombre creer. Por eso le cuento lo que dice este texto conforme a la NVI. Oiga lo que dice: ahora bien, la fe tenemos. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en la esperanza de lo que Dios nos ha de dar, aunque aparente ser difícil. ¿Usted sabía que si algo es fácil no es fe? No es sobrenatural. La fe, repito, es un músculo que se ejercita en el accionar del individuo. Cuando tú crees en las promesas que Dios te ha dado,
Para ti no hay imposible que pueda detenerte de creer en lo que Dios te ha dicho. Es decir, que la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad, la confianza de lo que tú no tienes. Pero yo soy, o creo ser, un testimonio tangible que para el que cree todo le es posible. Porque recuerdo cuando estaba en el punto de droga, con 2 pistolas, un chaleco antibalas, es decir a mi madre: yo creo que Dios te creó para algo más que ser un delincuente. Yo creo que Dios te hizo para que sea un profeta, para que sea un hombre de bien. Y yo le decía: usted está loca, yo lo que estoy en cuarto. Pero ella decía: yo no le parí un hijo al diablo, yo parí un profeta. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es cierto que yo creía que era imposible que yo pueda venir a Cristo, pero cuando Maro creía, accionaba lo que Dios decía. Alguien tiene que escuchar esto. Mientras Maro creía, eso yo tengo que explicárselo, porque es que la fe es fácil decirlo y lo difícil es creerlo. Usted no ha oído personas que te cuentan tu sueño y tú le dices: pero tú tienes una fe del tamaño del guacalito. Pero la fe que hace cosas grandes no es la fe grande, es la fe pequeña. Porque lo que lo hace no es la fe. ¿En quién has puesto tu fe? Imagínese una fe pequeña en la mano de un Dios grande. Por pequeña que sea, tu fe se hace grande. Por eso este hombre, en medio de su dificultad, de la enfermedad de su hijo, lo llevó a sus discípulos. Él no estaba viendo a los discípulos para que sanen a su hijo. Él estaba viendo la capacidad que tenía el Dios que estos discípulos le servían para que sane a sus hijos. Lo que pasa es que él realmente tenía fe, pero quienes tenían que ejecutar el milagro estaban desconectados del propósito. Cuando te desconectas del propósito, que es el que crea los milagros, te desconecta de tal manera que no puedes ser efectivo en aquello para lo que Dios te ha llamado. ¿Alguien bendice a Dios? Por eso Jesús aparece en escena. Y cuando Jesús aparece, le dice: ¿cuál es el problema que tú tienes? Que le traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Jesús lo siguiente que hace es decirle: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Los discípulos escuchan esta reprensión de Jesús y le hacen una pregunta: Señor, ¿por qué este espíritu no nos obedeció? No salió del cuerpo. Y Jesús le dice algo, y aquí termino, que a mí me llamó la atención. ¿Saben lo que Jesús le dijo? Ustedes no saben que este género no sale sino con ayuno y oración. Algunos eruditos, pensantes, exégetas bíblicos, dicen que Jesús estaba hablando del demonio que estaba en el muchacho. Pero cuando usted ve el contexto de este texto, se puede dar cuenta que Jesús no estaba hablando de los géneros demoníacos, sino de la incredulidad. Usted quiere ver una gente más incrédulo que aquel que no reconoce a Dios y ora, ayuna y busca su rostro. No hay una gente más incrédula que aquel que cree que lo tiene todo y que no necesita nada. Es decir, que Jesús
no está hablando del demonio, sino que está hablando de la incredulidad de sus discípulos. La incredulidad te excluye de los beneficios divinos. La incredulidad te excluye de la bondad de Dios. Pero la fe te incluye en los preceptos divinos y en lo próximo de Dios para tu vida. Ahora, lo que quiero destacar aquí, en mi corta determinación, es lo que el padre del muchacho le dice a Jesús. Le dice: Jesús, cree. Para el que cree, todo es posible. Pero el muchacho o el Señor le dice a Jesús: ayúdame en mi incredulidad, aumenta mi fe. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que de repente tiene una idea de negocio, un proyecto de trabajo, tiene planes extraordinarios, pero antes de iniciar el proyecto, como que titubea y dice: ¿será que lo lograré? ¿Será que tendré éxito? Existe lo que es una fe natural. Gente que puede creer que si va a la universidad, trabaja con esfuerzo, puede graduarse y ganar mucho dinero. ¿Sí o no? Aquí hay muchos que están en la universidad y están expectantes, esperando el día de su graduación, porque entienden que ese será el recurso más importante para ganar mucho dinero. ¿Sí o no? Ganar dinero, servir la comunidad, cualquiera que sea tu propósito, finalmente tiene algunos beneficios económicos. Nadie quiere hacerse profesional para servir a la gente y simplemente servirle a todos y ningún beneficio. Todo lo que tú logras en la vida, al final tiene el propósito de que te deje algo de beneficio. ¿Sí o no? O eso solamente a mí, que soy tan humano, carnal, y quizás tú pones un negocio, por ejemplo, de vender comida. Yo sé que tú la pones ahí. No, todo el que tenga hambre venga y coma. Yo lo que quiero es trabajar para hacer algo o para ganar dinero. ¿Cuál de las dos? ¿Alguien bendice a Dios? Para ganar dinero. Cuarto es lo que la gente quiere. Es decir, que todos de los que creemos queremos algún beneficio. Es por esta razón que Jesús le dice: generación incrédula, pero si puedes creer, todo es posible. Yo sé que en la fe natural usted entiende que si se gradúa usted va a ganar dinero, pero usted nunca se imagina que si usted emplea todos los recursos que emplea en el aspecto profesional en Dios, de igual manera Dios le va a retribuir en beneficio. Se fue la mitad de la iglesia y yo lo sé. Pero es que para nuestro Dios no existe imposible. ¿Usted sabía eso? Para nuestro Dios no existe imposible. Dios es capaz de, a pesar de que tú vengas de una familia muy pobre y humilde en cierto sentido, de levantarte de allí y usarte para su gloria y proveerte todos los recursos que tú necesitas para poder vivir bien en esta tierra. Pero a veces nos hace falta, como al padre de este muchacho, que nuestra fe se aumente. Que se aumente para poder ver el matrimonio, el hogar que queremos. Que se aumente nuestra fe para ver ese negocio salir hacia adelante. Que se aumente nuestra fe para creer que Dios va a cambiar y va a sacarle los chukis que tienes tu marido o tu esposa. Se necesita fe para creer que Dios puede levantarte de los vil y de los menospreciados y sentarte en mesas de príncipes. Ponte sobre tus pies.